Como saben, los últimos dos programas que hemos venido hablando pues han sido sobre Monte Albán. Ya hemos hablado respecto a lo que son pues, las alineaciones, todo lo que tiene que ver con arqueastronomía y en Monte Albán. Estudiamos el edificio P de la semana pasada y todo lo que pudimos encontrar ahí, la medición del año trópico, el 819, y todos estos cronosegmentos que se pueden seguir a Venus, los eclipses, Marte, cómo podemos seguirlo a través de estos monumentos, de estos edificios. Entonces, bueno, pues esta es la última sesión que tenemos sobre Monte Albán. Realmente, como se los habíamos dicho, tuvimos que dividirla en 3 etapas porque sí era bastante información. Quienes la han seguido, pues saben que ha sido pues algo densa, han sido matemáticas, han sido arqueastronomía y un montón de números, un montón de números que van emanando de estos cálculos, ¿no? Y bueno, pues siempre también con la ayuda de Gerardo, pues, que nos ayuda en la parte iconográfica, y Gastón, que nos ayuda también siempre con todos sus comentarios. Y bueno, pues ahorita el doc, que esperamos que se conecte en un ratito. Entonces, vamos a dar inicio a esto que es la proporción áurea y el cálculo de pi. Originalmente en Monte Albán, pero veremos que se extiende a toda Mesoamérica, y que no es un cálculo o es un conocimiento exclusivo de esa zona, pero Monte Albán sigue resaltando como esa capital del espacio y del tiempo, del que yo creo que de ahí se centraban todos. Bien, entonces, Gerardo, ¿me dices por favor si se ve mi cursor para saber que todo está bien? Ok, gracias. Como Sí, siempre, sí, amigo, voy a solicitarles su participación para que claro. sean amables y de ayudarme y esto no sea un monólogo nada más. Bien, Perfecto. bien. Bueno, aquí les he puesto pues lo que fue la publicidad. Aquí esto es algo que nos enseñaron en la escuela, el valor de pi. Pi es igual a 3.14 y a 16, un valor aproximado, porque sabemos que es un número irracional en el que nunca tiene un fin, ¿no? Esto está todo el tiempo calculándose y no tiene ningún fin. Y lo mismo pasa con phi. Phi también tiene esa característica que todo lo que tenemos respecto a estos dos números son aproximaciones. Ya veremos cómo la secuencia de Fibonacci, los números de la serie de Fibonacci, está utilizada justamente para obtener este valor de phi. Más adelante lo vamos a ver. Y entonces, bueno, pues voy a pasar entonces ya ahora sí a entrar en materia. Vamos a regresar otra vez a lo que es Monte Albán. La proporción áurea, o sea, phi, a ese que también se le conoce como con esta letra de phi, en el edificio P de Monte Albán. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado respecto a este edificio P en las otras dos sesiones pasadas? Bueno, antes que nada, me gustaría pasarles un video para que nos demos cuenta o entremos en materia. Es un video de no más allá de 4 o 5 minutos, si, no, si es necesario lo partimos, no importa, pero es para que de alguna manera entremos en contexto para saber exactamente de qué estamos hablando con esto que se llama la proporción áurea. Entonces, antes de entrar a los cálculos, si me hacen un favor y si me lo permiten, voy a hacer aquí la transmisión de este breve video. Me dicen, por favor, si lo escuchan. Sí, se escucha. Existe un número que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier, que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que define la dinámica de los agujeros negros y la estructura microscópica de algunos cristales. Si quiere saber qué número es, siga las siguientes instrucciones. Son muy sencillas. A partir de cualquier número, súmele el siguiente en orden ascendente. Empezaremos, por ejemplo, a partir del 0. Obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes. ¿Y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? Dividiendo cada término entre el anterior. Sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo, a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia, se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. El descubrimiento de este extraño fenómeno matemático se lo debemos al italiano Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, a principios del siglo XIII. Sin embargo, el número phi ya había sido definido por el griego Euclides 1500 años antes. Para ello, Euclides se sirvió de una recta imaginaria.
Imaginó un punto concreto, un punto que dividiese la recta en dos segmentos más pequeños. Ambos debían tener una proporción concreta que se definía de la siguiente manera. La relación entre el segmento mayor y la recta debía ser la misma que la del segmento menor y el mayor. Y la división de ambas longitudes, independientemente del tamaño de la recta inicial, daba lugar a un número, el número phi, que definía una proporción, la que se ha dado en llamar divina proporción. Bien, hasta ahí, si se dan cuenta, entonces nos están hablando de un segmento en el que se llama el segmento total, por así decirlo, y de este asunto se trata de dividirlo, este segmento, de tal forma de que un segmento grande y un pequeño, en esta división en dos partes, nos dé esa relación exactamente de phi, de este 1.618, y como les estoy diciendo, este realmente es un número que no tiene fin. Y es importante porque aquí nos habla sobre segmento, pero estamos hablando en la parte, digámoslo, en el mundo físico. Y entonces lo que en el Calmeca hicimos fue buscarlo en los cronosegmentos, es decir, en segmentos de tiempo, y no en la parte física, sino en la parte intangible como es el tiempo. Y entonces aplicamos esta misma fórmula dado un determinado cronosegmento, no importa de qué tamaño, en días, dado en días, buscamos las proporciones áureas en ese cronosegmento y es ahí en donde hemos encontrado entonces estas sorpresas. Voy a ponerles un poquito más del video para que comprendamos un poquito más, ¿eh? Su divinidad es un atributo otorgado por otro matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. Divina por encontrarla en los más diversos lugares de la naturaleza y en las más extensas obras de arte. El hombre no solo la ha descubierto, sino que se ha valido de ella para la creación estética. Un ejemplo de creación geométrica es el rectángulo áureo, construido a partir de dos segmentos cuya proporción es phi. Por otra parte, en el pentágono regular se esconde esta misma proporción. La relación entre sus lados y diagonales está definida también por el número phi. Si se dan cuenta, ahí tenemos el pentagrama, que se dibuja también entre la Tierra y Venus. Justamente este pentagrama tan conocido, que es la danza entre justamente la Tierra y Venus. Y sabemos que también los números de Fibonacci, pues es el 8 y el 5, y el que sigue es el 13, que justamente 8 más 5 es justamente 13. Y es ahí también donde ya encaja con la parte de lo que significa la cronometría de Anáhuac. Voy a seguir con el video, si me lo permiten. En el interior de esta figura encontramos el triángulo áureo, pero la geometría nos depara más sorpresas. Y es que cuando se dividen ambas figuras, rectángulo y triángulo, obteniéndose progresivamente rectángulos y triángulos áureos más y más pequeños, en su interior se va configurando una misma figura, una espiral logarítmica. No se extraña a estas alturas de que las propiedades de esta se asocien también con phi y que se encuentre en los más variados lugares de la naturaleza. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo. Aquí van a poner algunos ejemplos de lo que se ha encontrado este valor de phi en la naturaleza, que sería interesante que también los viéramos. Esto es en el mundo físico, pero ahorita les vamos a mostrar lo que es en la parte del tiempo, ¿no? Si se encierra una pareja en un lugar aislado, sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8, y así sucesivamente. En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? En la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci.
Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Bueno, como ven, la naturaleza construye, o muchas cosas las ha construido o se construyen a través de esta relación, esta proporción áurea. Ya lo vimos que en los conejos, ya lo vimos también ahora que en las plantas, los pétalos de las flores, la forma en cómo se van distribuyendo las hojas alrededor del tallo, también tiene ahí un ángulo áureo que hace de alguna manera eficiente que pueda recibir la luz del sol. Entonces vemos que la naturaleza pues construye en lo físico construye a través de esta fórmula. Y entonces por eso es que nosotros la buscamos ahora en lo intangible, que es en la cuestión del tiempo. Yo creo que es suficiente. Bueno, falta un minuto. ¿No tienen problema en que terminemos de verlo, Gerardo? Adelante, ¿no? Está muy interesante, adelante. Ok, vamos a terminar de verlo entonces para que ya entonces pasemos. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente, las espirales... Esto es importante, ese 21 y 34, porque este es el que se relaciona con el tonal Poguali, justamente. Ahorita lo vamos a ver, este 21 y este 34. Son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. El vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento resulta un misterio. Bien, pues como podemos notar, lo podemos encontrar en lo macro y en lo micro. Desde una galaxia hasta cómo se configuran los átomos de los cristales, como en la botánica o está en cómo se va descendiendo un halcón para buscar su presa. Entonces vemos a Phi por donde quiera. Y yo cuando lo vi en la escuela, pues no se habían hecho estos descubrimientos. Hasta ahora que ya estoy viendo, pues ya lo encuentran a las galaxias o lo encuentran en otro tipo de relaciones más complejas, ¿no? Y no me queda duda que en muchos años, en pocos años, perdón, vamos a poder encontrar distintas relaciones que tengan que ver con Phi más allá de la naturaleza. Y pues nosotros aquí en el Calmeca que estamos poniendo un granito de arena, ¿no? Porque creemos que también exactamente los antiguos lo encontraron. Bien, entonces voy a seguir a la siguiente lámina, ya que tenemos una idea de por dónde vamos, de lo que significa la proporción áurea. Pero bueno, ahora, ¿será posible encontrar este valor en el tiempo, en estos segmentos? Ya, como se los dije, este es el segmento total, digámoslo así. No importa de qué tamaño sea, si pequeño, mediano, grande o enorme, no importa. Lo importante es que tienes aquí un segmento y se buscan las proporciones aquí exactamente entre un segmento más grande y otro pequeño. Y al tener esta suma del segmento grande y pequeño y dividirlo entre el grande, nos debe de dar phi, o lo que es lo mismo, G entre P. Esta es justamente lo que se le llama la relación
o lo que es la proporción áurea, esta proporción que hay entre un segmento total y dos segmentos, uno grande y uno pequeño. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar, ok, si esto es un segmento grande, nosotros vamos a buscarlo en un cronosegmento, es decir, en un segmento de tiempo. Un segmento de tiempo en días, dividido en días. Y entonces hicimos el experimento para ver cómo lo podíamos encontrar justamente en lo que son principalmente las alineaciones arqueastronómicas, y pues ahí fueron muchas las sorpresas que tuvimos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿Phi existe en el tiempo? Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. Si me lo permiten, vamos a hacer un recordatorio aquí. ¿Se acuerdan de esto de qué es la simetría o todo lo que es el edificio P? Si se acuerdan, las fechas de alineación solar en los amaneceres es el 11 de marzo y el 2 de octubre, y en los atardeceres el sol se pone frente a este edificio el 31 de marzo y el 12 de septiembre. La cronodistancia que hay entre este amanecer y este atardecer, digamos del 11 de marzo al 12 de septiembre, esto es del 2022 y del 2021, es de exactamente 550 días. Este sería entonces nuestro segmento total, este de acá, este de aquí. Y al dividirlo, si nosotros dividimos ese 550 entre el valor de phi, nos da exactamente 339.92. Esto es algo sin ser minutos ni segundos, pero lo cerré a lo que son 340 días para que podamos tener de alguna manera un valor cerrado. Entonces tenemos 340 días y entonces aquí ya tendríamos este segmento de acá. Quiere decir que para completar los 550 días tendríamos entonces este segmento de 340 y de 210 justamente para completar los 550 días, que es ese cronosegmento total entre las dos alineaciones que hay justamente en ese edificio tan especial como es el edificio P. Espero no ir tan rápido y espero que se pueda comprender esto que quiero decir justamente de lo que es este cronosegmento total y estos dos cronosegmentos que la suma de ambos tiene que ser el cronosegmento total. Bien, entonces ya tenemos este cronosegmento grande de 550 días y tenemos los dos cronosegmentos. Justamente, entonces voy a pasar a la siguiente lámina, recordando que todo esto está siendo observado desde este edificio P, ese edificio P que ya vimos que es particularmente importante ahí en Monte Albán y que se relaciona muchísimo con Teotihuacán y como vimos también en la primera sesión con Tikal. Bien, entonces voy a seguir a la siguiente lámina, en donde es lo mismo, pero aquí ya vamos a ver en qué valor se acerca precisamente este phi. El valor, sabemos que estas son aproximaciones porque realmente el valor de phi es infinito. Entonces ahí tenemos una aproximación al sumar 340 más 210, que son los 550, y lo dividimos entre 340, que sería esta fórmula, tenemos un valor de 1.617,64. La diferencia es apenas de 3 diezmilésimas. 3 diezmilésimas, lo que estamos aquí viendo. Es una aproximación pues muy cercana al valor actual o al valor que tenemos de phi, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en la serie de Fibonacci, cómo todas estas de aquí son aproximaciones. Entonces vemos que exactamente sí podemos ver que estos dos segmentos sí se acercan a ese valor. Pero lo interesante es que ya conocemos las fechas de inicio y final, que son las alineaciones solares. Lo interesante es ver cuáles son estas de acá. Es ahí en donde vamos a ver si era intencional o no intencional. Y entonces, bueno, aquí es donde yo me di cuenta que efectivamente esta división sí es intencional y sí es importante respecto al edificio P. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí está justamente estos 550 días, que sería el segmento total, y aquí vemos los 340 y los 210. Justamente aquí está esta frontera, que es la frontera entre el 4 de abril y el 5 de abril. ¿Y qué es eso? Pues es una fecha de alineación arqueastronómica de la familia del 78. O sea, quiere decir que aquí tenemos este segmento de color café, y aquí tenemos un café claro. Estos dos, la suma de estos dos, son exactamente los 550 días. Y lo mismo, tiene el mismo efecto hacia la derecha que hacia la izquierda.
Si ustedes pueden ver aquí, entonces, de este mismo 11 de marzo le restamos 210 días y llegamos al 13 de agosto. 13 de agosto es una fecha de la familia del 52, mesoamericana. Quiere decir que de aquí a acá hay exactamente 340 días. Entonces vemos esta relación aquí en el edificio P, en estos 550 días, en donde sí encontramos esta relación áurea entre fechas de alineaciones arqueoastronómicas vistas desde este edificio P y complementadas justamente con la familia del 78 y la familia del 52. Entonces vemos cómo se interrelacionan estas familias para crear todo este tipo de combinaciones. Y lo mismo pasa desde la fecha del 2 de octubre. Entre el 2 de octubre y el 4 de abril hay exactamente 550 días, que también tiene que ver este 4 de abril con la familia del 78. Y tenemos el mismo efecto, 340 días después, llegamos justamente a la frontera entre el 6 y el 7 de septiembre, sabiendo que el 7 de septiembre es una fecha de alineación arqueoastronómica de la familia 78, y aquí tenemos al 29 de abril, 200 días después de este 2 de octubre, justamente también es una fecha de la familia panmesoamericana del 52. ¿Se dan cuenta? Esta es la inversa. 13 de agosto, 29 de abril, que son complementarias justamente allí en Teotihuacán. Y ya vimos cómo es que se van correlacionando justamente entre Monte Albán y Teotihuacán. Resulta que, como siempre, lo hemos visto, son duales, ¿no? No solamente es una vez, sino dos veces, generalmente, como lo vemos aquí en todo lo que es Mesoamérica, siempre teniendo un centro, un día bisagra, y como siempre podemos encontrar, aquí está la familia del 78, 550 días, llegamos al 11 de marzo, 550 días, llegamos al 12 de septiembre, en un amanecer y en un atardecer. Y lo mismo aquí. Lo mismo, como son 550 días, entonces podemos encontrar la misma proporción áurea dos veces. Entonces, entre el edificio P y las fechas de alineaciones arqueoastronómicas de la familia del 78, podemos encontrar justamente dos pis o dos proporciones áureas justamente en estos edificios. Es importante que aquí notemos estos dos pis, porque los vamos a encontrar, dos fis, porque los vamos a encontrar también en lo que fue la entrega programada de Tenochtitlan, de la cual hablaremos al último de este programa. Bien, como se los digo, entonces, una vez que ya habíamos encontrado en el Calmecac esta relación, dijimos, bueno, vamos a buscarla en otro tipo de segmentos más grandes. Si lo encontramos en estos 550 días vinculados a las alineaciones solares en este edificio P, vamos a buscarlo en el ciclo más importante que tiene la cronometría. Me estoy refiriendo de los largos, ¿no? De los que se construyen otros segmentos, otros ciclos más grandes. Me estoy refiriendo al ciclo de los 52 años. 52 años que llamamos el ciclo de fuego nuevo. Y también buscamos, ¿existirá fin en el ciclo de 52 años? Recordando aquí que justamente estos 52 años, esta multiplicación de años de 365 días por 52, que es exactamente lo mismo que multiplicar 73 veces 260, o lo mismo de decir 73 veces el Tonalpohualli. La multiplicación de esta igualdad o el resultado de esta igualdad es exactamente 18.980 días. Estos 18.980 días es la cantidad de tiempo necesaria para que se vuelva a resetear el sistema, para que las 365 fechas que tiene el Xiwitl y las 260 combinaciones que tiene el Tonalpohualli vuelvan a regresar a su misma posición después de haber sido como engranes en el que van avanzando, hasta que finalmente vuelvan a empezar en el mismo día o vuelvan a llegar en el mismo día en que empezaron. Es la cantidad de días que se necesitan para resetear justamente la cuenta del tiempo en Anáhuac. Entonces, vamos a hacer esto. Estos 18.980 días van a ser nuestro segmento mayor. Entonces, vamos a buscar la proporción áurea justamente entre estas dos segmentos grandes y pequeños, lo mismo en días, y vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Entonces voy a seguir a la siguiente lámina, y aquí lo encontré. Encontré que si estos 18.980 días
lo dividimos en estos dos segmentos, 11.726 y 7.254, quiero decir que estos dos son divisibles entre 13. Aquí está la suma de esto, 11.726 más 7.254 entre 11.726, que es el segmento grande más pequeño entre el segmento grande, como lo muestra la fórmula. Si me haces favor de hacer el cálculo, Gerardo. 1.6186252 hasta el infinito. Exactamente. Sí, entonces, efectivamente. vemos que entre más grande, el cronosegmento como que es más fino. Recordemos que la misma serie de Fibonacci, entre más vas avanzando, se va acercando hacia el valor real de phi. Ahora, lo interesante es, ¿a dónde nos llevan esta división? ¿Cuáles son estas fechas? Justamente las de aquí. Y aquí es entonces donde vienen las sorpresas. Recordemos que las familias de alineaciones arqueastronómicas son 4 fechas. Por ejemplo, la del 52, la del 65, la del 78 y la del 73. Y hemos visto ya con todos los programas que hemos presentado cómo es que se van articulando unas con otras para marcar cronosegmentos, para encontrar el valor del ciclo sinódico de Venus, para encontrar a Marte, para encontrar los eclipses, y eso ya lo hemos presentado ya muchas veces. Entonces, lo que hice fue utilizar la familia del 52 y desde ahí correr justamente estos 18.980 días. Y es lo que quiero mostrárselos acá. Aquí les muestro. Esta es la fecha de la anidación. Estamos hablando de la familia del 52 y vamos a utilizar este cronosegmento o vamos a buscar la proporción áurea partiendo desde el inicio de la familia del 52, de lo que son las fechas de alineaciones arqueastronómicas, el 13 de agosto, el 12 de febrero, el 29 de abril y el 29 de octubre. Esto es hacia el futuro, es decir, vamos a sumar esta cantidad de días desde estas fechas. Y la segunda parte de aquí son las mismas fechas, pero ahí vamos a restar de alguna manera para que también veamos su efecto en el pasado y su efecto en el futuro. Y entonces podemos ver aquí cómo hasta se forma una cruz, ¿no? Que son importantes estas fechas. ¿Por qué? Si desde ese 13 de agosto del 2021 le sumamos este cronosegmento de 11.726 días, llegamos justamente al 20 de septiembre. Esto está referenciado al año 2021. Llegamos al 20 de septiembre del año 2053. Y el 20 de septiembre, ¿qué es? Es justamente el equinoccio temporal de otoño, que estamos por cumplir dentro de algunos días. Y desde el 12 de febrero también le sumamos estos 11.726 días y llegamos al 22 de marzo del año 2053, que es un día antes, o también podría tomarse como el equinoccio temporal, pero esta vez de primavera. Entonces vemos cómo desde estas fechas de alineación arqueastronómica se sincronizan con el Sol y con las divisiones justamente entre los recorridos del Sol, entre el solsticio y el solsticio, está justamente los equinoccios. Entonces vemos que sí es importante estos 11.726 días vistos desde las alineaciones de la familia del 52. Ahora, ¿qué pasa si también lo usamos, pero usando su contraparte, 7.254 días? Pues llegamos también desde estas fechas, que son las complementarias, 29 de abril y el 29 de octubre, llegamos al 9 de marzo y al 8 de septiembre. El 9 de marzo es una fecha de la familia arqueastronómica de la familia del 78. Y en este caso, el 7 de septiembre, también es una fecha de alineación arqueastronómica de la familia del 78. Si estos son equinoccios, estas son fechas complementarias de las familias de alineaciones arqueastronómicas. Y ahora, ¿qué pasa si desde esta fecha le sumamos el último, que son exactamente los 18.980 días desde este punto? Aquí vamos a ver desde el 29 de abril, le sumamos 18.980 días, es decir, todo el cronosegmento hasta acá, para tener este cronosegmento total, la que sería la totalidad, y llegamos a la fecha del 16 de abril y el 16 de octubre, que son un día antes de las fechas de alineación arqueastronómica de la familia del 65, es decir, de Monte Albán. Esto es muy importante, porque si el ciclo de 52 años lo empezamos en Teotihuacán, que son estas familias, ¿dónde culmina? En Monte Albán.
Justamente, estas son fechas de la familia de alineación arqueastronómica del 65. Entonces vemos esta relación Monte Albán, Teotihuacán, Teotihuacán, Monte Albán, una y otra vez, en ese ciclo total de exactamente los 18.980 días. Y aquí vemos exactamente cómo se repite la fórmula, pero al revés, en lugar de sumar, restando. Ahí están las pruebas de que las fechas de alineaciones arqueastronómicas sirven para todo este tipo de cosas. No nada más es para ver, mira qué bonito se alineó el sol hoy, no, sino es para, pues, son esas macroherramientas o esas geoherramientas que para comprender todo, ¿no? Ajá, para ver todo ese macrosistema cronontológico que podemos ver por toda Anáhuac. Entonces, como que se van complementando, ¿no? No podemos desligar una cosa de la otra, el del espacio y del tiempo. Y bueno, esta es la familia del 52. Me voy un poquito más rápida porque sí tengo varias cosas que decirles. Ahora vamos a analizar la familia del 65. Y en la familia del 65 pasa exactamente lo mismo. Esta familia del 65 es la de Monte Albán. Tenemos estas fechas, 25 de agosto, 17 de abril, 17 de octubre y 24 de febrero. Y vamos a ver justamente, ahora es al revés. ¿Por qué? Porque desde este punto, que serían estas 4 fechas, sumarle los 18.980 días, ahora llegamos a las opuestas en Teotihuacán, que sería el 13 de agosto, en este caso sería el 12 de agosto. Tenemos por este lado al 30 de abril, al 30 de octubre y al 11 de febrero, justamente vinculadas con las fechas de alineación arqueastronómica en Teotihuacán, porque justamente entonces veríamos que son opuestas. Lo que habíamos visto anteriormente aquí, que la familia del 52 se cierra en Monte Albán, ahora lo que se empieza en Monte Albán se cierra en Teotihuacán. Aquí justamente estas 18.980 días. Y no solamente eso, porque también vemos la familia justamente de lo que es la familia del 78. Que también se cierran, pero aquí todas las cuatro fechas. Vemos cómo Monte Albán sí se relaciona con todos, con todo el 78, el 73, el 52, y entonces vemos también lo mismo, estas proporciones directamente con la familia del 65. El 25 de febrero es la fecha misma ahí en Teotihuacán, digo, en Monte Albán, y 16 de abril. Aquí lo podemos ver justamente cómo se relaciona. Entonces, entre el mismo Monte Albán, la familia es del 65 y la proporción áurea respecto a las fechas que ya vimos de alineación arqueastronómica de distintas familias. Bueno, ya vimos entonces la del 52, ya vimos la del 65, nos falta la del 78. Y lo mismo pasa. Aquí vemos esa intencionalidad. La familia del 78, lo mismo. Aquí vemos el 21 de septiembre, concluye en un equinoccio de otoño. Aquí vemos el 20 de septiembre, vemos el 22 de marzo y el 22 de marzo. Este ciclo de la familia 78 concluye en los equinoccios. Y aquí vemos las otras proporciones áureas, vemos ese 12 de febrero, 14 de agosto, 28 de octubre y 29 de abril, que estas son fechas de la familia del 52. Entonces vemos cómo las 3 familias, como conclusión, las 3 familias están viendo la proporción áurea. Es posible encontrar la proporción áurea justamente en estas tres familias de alineaciones arqueastronómicas. Todo esto a través del ciclo de 52 años, que es cuando se resetea la cuenta. Entonces, para mí esto fue muy revelador, amigos. No solamente fue el edificio P, como ya lo mostramos. El edificio P es un pedacito nada más, es un segmento, pero cuando lo extendemos en el tiempo, entonces sí ya llegamos a este tipo de cercanías o de exactitudes o un número más cercano a lo que es el 1.618 en este caso. Entonces, como se los dije, también estas son divisibles entre 13, estos números, ¿no? Porque todo el sistema mesoamericano sabemos que está basado en el 13. Entonces, tenemos que buscar siempre esas proporciones. Entonces, ya tenemos las 3 familias. Ahora, déjenme mostrarles otras 2 imágenes también muy importantes. Recordamos que los pasos cenitales en la ciudad de Izapa y en la ciudad de Copán, recordemos que son importantes porque uno y otro hay un cronosegmento de 260 días entre justamente ambos pasos cenitales. Incluso por eso han dicho de que probablemente el origen del calendario se dio en esta latitud, donde está la ciudad de Izapa y donde está la ciudad de Copán.
Entonces, ahí tenemos esta particularidad de pasos cenitales. Lo que hice fue buscar lo mismo desde las fechas de pasos cenitales. ¿Me están escuchando? Sí, es que me apareció aquí un mensaje de conexión inestable. Lo que hice fue lo siguiente. Me fui a la ciudad de Izapa, virtualmente obviamente, y calculé desde las fechas de sus pasos cenitales el ciclo de 52 años. Y aquí lo podemos ver. Esta es la ciudad de Izapa, en donde sus pasos cenitales se dan el 12 de agosto y el 30 de abril. Entonces, como podemos ver, también se cumple esta condición de los 18.980 días como el segmento total, y estos que son el cronosegmento grande y el cronosegmento pequeño. 11.726 días, 7.254, aquí están. Podemos ver cómo se llega desde estas fechas en las que se da el paso cenital. Llegamos al 17 de abril, que es familia del 65, 25 de agosto, que es familia del 65. Aquí llegamos al 19 de septiembre, que es un día antes del equinoccio temporal, y el 23 de marzo, que es el equinoccio temporal. 22 de junio, llegamos justamente al solsticio de verano, y aquí también llegamos al solsticio de verano. Quiere decir entonces de que Izapa está midiendo su ciclo de fuego nuevo de 18.980 días para culminar en Monte Albán. O sea, otra vez Monte Albán. Por eso es que les digo, algo tan Izapa, que es tan antiguo, tiene que culminar justamente en la familia del 65, tan característica de Monte Albán. Y aquí vemos entonces sus cronosegmentos medios están vinculados a los solsticios, principalmente al solsticio de verano y a los equinoccios. Entonces vemos que estos cronosegmentos están de forma espacial. A mí me pareció muy revelador que no nada más podemos encontrar en las familias, sino también en las ciudades con sus pasos cenitales. Ahora, me fui a una ciudad más antigua, todavía más antigua, la ciudad de La Venta. La Venta sabemos que muchos dicen que es justamente en donde se origina el calendario, porque estamos hablando ya de los olmecas, estamos hablando ya de algo muy, muy antiguo, y se cumple la misma condición, porque en La Venta los pasos cenitales se dan el 11 de mayo y el 31 de julio. Si nosotros volvemos a sumar esta cantidad de días, 18.980 días, llegamos al 28 de abril, fecha de alineación astronómica vinculada a la familia del 52 y al 13 de agosto. Entonces vemos que aquí están viendo la familia del 52, aquí están viendo la familia del 78 y aquí están viendo lo que son los equinoccios. ¿Se dan cuenta cómo los equinoccios aquí en este caso sí son importantes? Sí son importantes porque están buscando las mitades. Aquí ya lo hemos visto por lo menos en 4 o 5 ocasiones en lo que les he mostrado, ¿no? Entonces, pues no sé ustedes qué opinen, pero ya vimos que no es casualidad lo que encontramos en el edificio P, sino que también en segmentos más grandes lo podemos encontrar. Bueno, voy a pasar ahora a otro asunto. Dije, bueno, si ya lo encontré en el edificio P, ya lo encontramos en ese gran ciclo que es el de 52 años donde se resetea el sistema, dije, lo voy a buscar ahora en el año trópico. Aquí vemos, ¿existirá Phi en el año trópico? El año trópico, como lo sabemos, es distinto del año vago, que es de 365 días, pero digamos que el verdadero año, el verdadero tiempo que pasa de darle la Tierra una vuelta al Sol completa, digamos de un equinoccio a un equinoccio, son exactamente 365 días, .2422, casi 365.25. Y lo mismo hicimos, esos 365.2422 lo dividimos entre phi para encontrar justamente la proporción en donde caerían estas fechas. Encontramos que son 225.73, el número ascendente más cercano para poder cerrarlo a cuestiones de días, cerrándolo en días, no manejándolo como fracciones. Llegamos justamente al día, más bien a los 226 días. Si lo pueden ver aquí, entonces aquí está la fórmula. Entonces tenemos 226 y 139. Ahora, busquemos entonces phi en el año trópico. Aquí lo vemos. Recordemos que
que los antiguos medían de solsticio a solsticio. Es decir, ellos medían no como nosotros, que estamos midiendo del 1 de enero al 31 de diciembre. Para ellos tomaban los pivotes como inicio y final, justamente los solsticios, y prácticamente el solsticio de invierno y su contraparte, que sería el solsticio de verano. Entonces, si nosotros medimos ese año trópico desde el solsticio de invierno a otro solsticio de invierno, veremos que son esos 365.24 días, punto 24-22. Entonces, vamos a buscar esa relación que habíamos encontrado de los 226 días y de los 139 días para completarlos. Y aquí es en donde vienen las sorpresas. ¿Por qué? Porque si desde ese solsticio de invierno ponemos este cronosegmento de 226 días, llegamos justamente aquí a la frontera entre el 4 de agosto y el 5 de agosto. Y de aquí al solsticio de invierno tenemos estos 139 días. De entrada dice, bueno, pues ese 5 de agosto no me decía nada, pero dije, vamos a seguir investigando. Y entonces ahora lo hice al revés. Vamos a contar primero los 139 días y después los 226 días. Y llegamos a su contraparte, que es el 8 de mayo. El 8 de mayo, el 5 de agosto y el 8 de mayo. ¿Y se acuerdan qué cosas son el 5 de agosto y el 8 de mayo? ¿Te acuerdas qué era lo que son? Son las fechas del paso cenital. ¿Dónde crees? En Monte Albán, justamente. Entonces, Monte Albán fue construido porque en ese lugar es la única latitud en el hemisferio norte en donde el año trópico, siendo este segmento total y buscando el valor de phi, los dos cronosegmentos, el grande y el pequeño, justamente la frontera es ahí, en Monte Albán, con sus dos pasos cenitales. Yo cuando descubriste dije, wow, o sea, no puede ser. Por eso es tan importante Monte Albán. Están justamente ahí centrándose en phi. Justamente estamos viendo a phi entre sus pasos cenitales y los solsticios de invierno. Para mí esto fue así como que me hizo en la cabeza. Dije, no, y esto apenas lo descubrí ayer, apenas lo puse en la presentación. No sé tú qué opinas aquí, Gerardo, de esto. No, pues, una vez más las sorpresas, ¿no? No paran de llegar. Y es que también me estoy acordando de lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que parecía que el edificio P tiene a propósito la P como un nombre de catálogo, ¿no? Exactamente, P de Tiene phi. que ver con fin, ¿no? O sea, digo, eso sí podría llegar a ser una sincronía de otro nivel. Pero imagínate, o sea, es la única latitud en el hemisferio norte en que donde tiene esa particularidad, ¿no? que tiene la peculiaridad de dividir los segmentos necesarios para tener phi. Entonces eso es bárbaro, ¿no? O sea, es increíble. Imagínate el conocimiento que tuvieron ellos como para poder saber qué será esa latitud. Monte Albán, por eso Monte Albán es tan importante. Como lo hemos dicho, es el meridiano 819, porque recordemos que entre los pasos cenitales es la única latitud en donde los pasos cenitales pueden estarse acotan un cronosegmento de 819 días. ¿Se acuerdan que eso ya lo hemos demostrado? 819, claro. Y ahora no solamente es el segmento de 819 días, sino también la proporción áurea está en sus pasos cenitales, justamente en esa latitud. Ahora como que me explico por qué se aferraban, o pareciera que se aferraban a construir una ciudad específicamente en un lugar, ¿no? Como el mismo Tenochtitlan, que decir, ¿por qué razón? Dentro de un islote, a la mitad de un lago, ¿por qué aferrarte a construir una ciudad, ¿no? Bueno, pues esto explica un poquito de la importancia de su posición espacial, que le daban nuestros ancestros. Sí, espacial y temporal como complementarios, ¿no? Así es. Y esto explica que primero entonces fue el calendario y después fue la elección de la ciudad. O sea, ya para la construcción de Monte Albán, ya tenían entonces que haber conocido perfectamente el desarrollo del calendario cultural, este invento cultural, y después ya buscaron
esas latitudes en donde se podían tener estas virtudes. No sé qué opinas tú, Gerardo. Sí, yo creo que los primeros marcadores o los primeros lugares que se utilizaron como marcadores precisamente fueron cerros, ¿no? Marcadores geográficos del horizonte natural. Y luego ellos comenzaron a sofisticar más el sistema de manera que comenzaron a construir sus propios cerros, para tener sus propios, pues tanto puntos axis mundis particulares, como que precisamente le daban sentido a su propia cuenta, ¿no? A la cuenta que ellos llevaban, ¿no? Que sabemos que todos se ceñían al 260, ¿no? Y aquí un poco para abonar al tema de las correlaciones, aunque sé que no viene muy al caso, pero van a ver que sí. Esta sería la correlación de correlaciones. Este ya no nos estamos fijando en una fecha particular, en una línea temporal, sino aquí estamos viendo algo superior. Es una correlación ya, como tú bien lo has comentado varias veces, en espacio-tiempo, ¿no? Es todavía más fina, más intrincada, más compleja y más exacta, ¿no? Es el entretejido, ¿no? El tejido que aparece tanto en los códices. Sí, claro, y aquí, exacto, y aquí lo vamos a seguir viendo, vas a ver cómo vamos a continuar empatando no solamente estas ciudades, sino todas las que faltan. Es increíble, de verdad. Es la fórmula como la naturaleza construye en el tiempo. Así de sencillo. Y es bastante interesante. Bueno, si me lo permiten, vienen más sorpresas. Porque ahorita estamos hablando solamente del solsticio de invierno. Ahora vamos a buscar desde los dos solsticios de verano, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Aquí, en el anterior, estábamos viendo solsticio de invierno y ahora vamos a hablar sobre el solsticio de verano. Lo mismo, vemos estos 365.2422 días, que es la duración del año trópico. Vamos a ver ahora, haciendo el mismo ejercicio, ahora a qué fechas apuntan. La primera nos manda al 2 de febrero. Al 2 de febrero, pues miran, tampoco qué raro está, ¿no? 226 días este cronosegmento mayor y este cronosegmento menor, que ambos hacen la suma del cronosegmento total, desde el solsticio de invierno nos lleva al 2 de febrero. Aquí están los 226 días y aquí están los 139 días restantes. Entonces vemos desde el 2 de febrero. Y vemos ahora al revés, ¿a dónde nos lleva? Del solsticio de verano, más 139 días, llegamos al 7 de noviembre. No sé, Gerardo y Gastón, o el público, si recuerdan qué significan esas dos fechas. El 7 de noviembre y el 2 de febrero. ¿Recuerdan qué son? Son las fechas en que inicia el ciclo de 819 días en Teotihuacán. Ese 2 de febrero y ese 7 de noviembre. ¿Ven cómo se vincula otra vez Monte Albán, Teotihuacán, el 819 y ahora Fi? Está en la misma ecuación. Aquí se los pongo. Recuerden, estos son los pasos cenitales en Teotihuacán, 24 de julio y 18 de mayo. Tenemos en medio 299 días y de este lado tenemos 260 y 260 días a la izquierda y a la derecha. ¿Te acuerdas de esto, no, Gastón? Ahí cómo tú fuiste que descubriste esta parte. Pues estas fechas son exactamente el 7 de noviembre y son el 2 de febrero. Entonces vemos que Fi, desde el solsticio de verano, apunta a Teotihuacán, porque ahí es donde inician el ciclo de 819 días en esa ciudad. Aquí ya encontramos el solsticio de verano, encontramos el solsticio de invierno con los pasos sanitarios de Monte Albán. Y desde el solsticio de verano hicimos esos cronosegmentos y encontramos las fechas en las que inicia el ciclo de 819 días en Teotihuacán. Aquí, como lo podemos ver, 7 de noviembre y 2 de febrero. Entonces, ahí está el complemento. Siguen complementándose Monte Albán y Teotihuacán a través ahora de Fi, del 819. Y vamos a ver cómo ese 819 nos remite a Pi. Más adelante, ya lo hemos visto antes, pero vamos a ver cómo entonces Fi y Pi están vinculados entonces a este 819 días. Entonces, Fi nos arroja las mismas fechas que ya habíamos encontrado para el 819. Ahí es donde se vincula todo. Y esto nos habla de que vamos bien, o sea,
de que estamos encontrando realmente esas relaciones y no solamente las encontramos con el Tonalpohualli o con este 819, sino ahorita ya estamos utilizando conceptos totalmente distintos, o sea, totalmente que no habíamos podido, no habíamos volteado a ver y que ahora al voltear a saber en el tiempo nos damos cuenta de que si bien es consecuencia de lo que ellos encontraron y a lo mejor no le llamaron así, pero sí lo detectaron esta proporción. Y la prueba es de que pusieron Monte Albán justamente en la única latitud en donde está el 819 entre sus pasos zenitales y la única latitud en el que vas a encontrar a Phi en el año trópico. La única. Entonces, así de importante es Monte Albán, la capital del tiempo y el espacio, que como lo hemos bautizado en el Calmecac. Bien, ahora vamos a ponernos más terrenales. Vamos a tratar de encontrar y a poner a prueba esta relación, a ver si es cierto. Que a ver si es cierto que Phi construye en la naturaleza y también en el tiempo y tiene repercusión social. Y es ahí donde viene lo interesante. Porque ya lo habíamos nosotros notado de que la entrega programada de Tenochtitlan, sabíamos que notábamos este patrón basado en el calendario nativo. Sabemos justamente que está acotado el inicio desde que Cortés pisa esta tierra, ese 13 de marzo de 1519, cuando tiene su primera batalla, al 13 de agosto de 1521, estaba acotado exactamente por 885 días. Aquí lo tenemos. 13 de marzo es la batalla de Potonchan, su primera batalla aquí en lo que es el territorio ya continental. Al 13 de agosto, que es la fecha de la entrega de Tenochtitlan, hay exactamente 885 días. 885 días. Y en el centro de esa cronodistancia está el 28 de mayo de 1520, que es la batalla de Zempoala, que es justamente cuando Cortés tiene su encuentro con Pánfilo de Narváez. Si no hubiera ganado ahí Cortés a Pánfilo de Narváez, otra hubiera sido la historia, ¿no? Entonces tenemos la primera batalla, la batalla central y la última batalla antes de la entrega de Tenochtitlan. Y estos 885 días pueden subdividirse en dos segmentos de 260 días y uno de 365. Si uno suma 260 más 365 más 260, nos da exactamente 885 días. Ahí se acuerdan, cuando escribimos el libro, nos dimos cuenta de que todo este segmento de guerra, desde su primera batalla hasta la toma de Tenochtitlan, habían sido 885 días. Y su centro, había sido la batalla de Zempoala, cuando Cortés vence a Narváez. Entonces, al poner este día central, nos queda un segmento de 442 días a la derecha y 442 días al pasado. Esto es al futuro o al pasado. Y 442 es la suma de 260 más 182. Es decir, un Tonalpohualli más medio año vago. Lo mismo, un Tonalpohualli más medio año vago. 260 más 182 son 442 días. Bueno, entonces dije, bueno, busquemos en este cronosegmento que tenemos 885 días y sus mitades, busquemos a ver si también tiene relación con Phi, ya que vimos que de alguna manera, pues sí tiene que ver el tiempo, Phi en el tiempo, pues vamos a buscar si también esta cuestión estuvo o calculada o realmente construida en base a Phi. Y aquí es entonces vienen pues las sorpresas. ¿Se acuerdan que al principio del video el video habló sobre la secuencia de Fibonacci? Aquí se las voy a mostrar. La secuencia y la serie de Fibonacci es esta. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Esto es, aquí vemos el 13, que es justamente el que pertenece a toda la cronometría. 8, que es 8 años de la Tierra. 5, que son 5 años del ciclo sinódico de Venus. Y este 21 y este 34. Entonces lo que hice fue multiplicarlo por 3, cada uno de estos números. Aquí vemos 13, 26, 39 y aquí está el 65, que ya vamos de la familia del cosijo. Aquí vemos el 104, que son 2 veces 52, que es una Weber-Lisli. Aquí tenemos el 169, que es 13 por 13. El 273, que es el ciclo de gestación humana, que es justamente 39 semanas. 273. ¿Y qué creen? Aquí tenemos este 442. ¿Se acuerdan de este 442 que estaba acá? Aquí.
es justamente ese 442. Justamente. Y entonces lo que hice fue, bueno, vamos a buscar entonces en esos segmentos de 442, vamos a buscar a phi. Y si lo dividimos con su número anterior, recordemos que la serie de Fibonacci va haciendo justamente la creación de phi, como lo vimos en el video, vemos que 442 entre 273 es 1.619 días, que es muy, muy, muy cerquita otra vez a phi. Es una muy buena aproximación otra vez. Es aquí tenemos una milésima de diferencia entre estos dos segmentos. Y entonces lo que hice fue justamente buscar desde este punto, ya sabemos los 442 días para acá, y desde este punto 442 días para acá. Ahora habría que buscar de este punto los 273 para encontrar la diferencia, y desde este punto los 273 días. Recordemos que este es un ciclo de gestación humana, ¿eh? Y este es además un tercio de 819. Si dividimos 819 entre 3, nos va a dar 273. Entonces vemos cómo este ciclo de gestación humana, como si lo humano fuera la medida de las cosas en el tiempo, y eso es bastante, bastante interesante. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el inicio y su final. Ahora les voy a presentar cómo es que se ve en lo que es la historia. El número áureo en la conquista de Tenochtitlan. Aquí está ese 13 de marzo, que es la batalla de Potonchan, y el 13 de agosto de 1521, que es el día en que se entrega la ciudad, y aquí en el medio está justamente la batalla de Zempoala. Este 13 de marzo de 1519 fue un día 1 Zipactli, que es el inicio, y aquí tenemos el 1 Coatl, que es justamente el final, y en medio tenemos el 1 Cali. Esto estoy hablando en fechas del Tonalpohualli. 1 Cali, 1 Zipactli, 1 Cali y 1 Coatl. Ya vimos el segmento de 442 días. Contra otra cosa. Y ahora vamos a buscar el de los 273. Aquí es justamente en este segmento en naranja. ¿Ya vieron qué día es cuando le sumamos a este 13 de marzo de 1519? Le sumamos 273 días para encontrar el phi entre estos dos segmentos. Justamente llegamos al solsticio de invierno del año de 1519. Entonces ahí está marcado absolutamente. 273 días después de que Cortés pisa este territorio, está el solsticio de invierno. Entonces vemos cómo se está centrando ahora la historia real, la historia realmente de la conquista acotada por la proporción áurea. 442 entre 273, justamente llegamos a esta proporción en la que podemos acercarnos al valor de phi. Y ya se dieron cuenta de qué tamaño es el otro segmento, por acá, Gastón, para completar 273 y 442. Son exactamente... Pues los 169, de hecho, los 442 días, si tú los divides entre 13, te da el número que nos habías dicho al inicio, que lo íbamos a tener en cuenta, ¿no? El famoso 34, entonces yo nomás estoy esperando a qué horas brinca y sí, exacto. Pareciera que el número mágico es el 13 una vez más, este número. Exactamente. ¿Se acuerdan que yo les dije que tuvieran en cuenta el número 21 y el número 34 en el video? Si tú divides 442 entre 13, ¿qué te da? 34. 34. Y si divides 273 entre 13, te da 21. Ese mismo que vimos en el video de esa relación de 34 entre 21. Es justamente lo que tenemos aquí. Y entonces vamos a ver ahora su contraparte. Ya vimos que esta sección está la proporción áurea entre este segmento total, este segmento mayor y este segmento menor. Ya vimos aquí cómo se forma este phi. Ahora, vamos a buscarlo al revés. Perdón, no al revés, hacia el futuro. Entonces vemos lo mismo. Vemos estos 442 días al 13 de agosto y aquí vemos algo bien interesante porque son 273 días. 273 días, ¿cómo se conforma? De 260 más 13. Es un Tonalpohualli y una trecena. Y aquí vemos que llegamos 260 días después al fin del año 2 Tecpat y 13 días después
está la primer decena del año 3 Cali, ya del año en que se entrega la ciudad. Se dan cuenta cómo aquí, 260 días después de este punto, es justamente la primer trecena del Xihuitl aquí. Y antes está la primer trecena del Tonalpohualli. Se complementa aquí el Tonalpohualli con el Xihuitl y su primer trecena. 273 días después del 13 de marzo llegamos al 11 de diciembre, que es justamente cuando acababa de terminar este segmento de la primer trecena. Son 13 días aquí. ¿Sí lo ves, Gerardo? Tonalpohualli y el Xihuitl, complementarios, estos dos segmentos netamente. Entonces podemos decir que desde la primera batalla de Cortés hasta la entrega de Tenochtitlan, desde el primer día que pisa Cortés esta tierra, con territorio continental, hacia cuando se es entregada a la ciudad, está acotada por 2 veces Fi, 2 veces el número áureo, aquí y acá. Y entonces esta ya es una prueba de que la naturaleza, si esto no fue consciente, esto sería una prueba de que la naturaleza influye de manera a través de Fi en la repercusión social, en la historia social. Entonces, esto estamos hablando entonces de que la naturaleza entonces guiaría todo para construir este tipo de cosas. O sea, sé que estoy hablando de cosas ya muy, muy complejas, ¿no? Pero posiblemente esta sea una prueba de ese tipo de cosas, ¿no? No sé ustedes qué opinen, amigos, al respecto de esto. Es un orden tan grande que, como los sabios maestros de todas las culturas madres llegan al final, ¿no? Y te dicen que va a suceder lo que tiene que suceder. Sí, es algo que nos lleva a distintas cosas. No sé qué opinas, Gerardo. Y esto es apenas un atisbo, ¿no? Precisamente del lenguaje de la naturaleza descifrado, ¿no? A través de los sistemas numéricos, ¿no? No solo este, ¿no? Ahí sabemos que existen muchos sistemas de medidas, ¿no? Que emanan de un montón de cánones diferentes, pero las proporciones precisamente por eso son universales, ¿no? Porque en el sistema que las calcules puedes descifrarla y puedes calcularla y aplicarla, ¿no? Y bueno, aquí hay ejemplos, ya nos has dado bastantes ejemplos y nos vas a seguir dando seguramente, porque esto ya vimos que es un engranaje tan complejo y tan perfecto que es posible rastrearlo. Es que por eso le dedicaron tanto tiempo al estudio del tiempo. O sea, por esa obsesión, por eso tenían tanta obsesión por construir sus lugares exactamente en el punto que tenía que ser. Por eso tenían esa obsesión en, ves las estelas mayas repletas de datos Sí. calendáricos, ¿no? O sea, esta obsesión que tenían por conocer realmente el tiempo y vemos pues que era otro tipo de ciencia. Estaban buscando otro tipo de cosas muy distintas a lo que vemos nosotros. Aquí nada más hay de dos sopas. O lo hicieron conscientes o inconscientes. Si lo hicieron conscientes, pues es todo un logro porque significaría entonces que nosotros fuimos dirigiendo a Cortés hasta entregarle la ciudad. Y si lo hicieron inconscientes, significa que la naturaleza tomó el control y dirigió todo hacia ese fin, ¿no? O sea, no veo otra solución. Bueno, vamos pero a... que el guión es el del calendario, o sea, la naturaleza ejecutó, pero el calendario a final de cuentas tiene el mérito. Con esto yo les pregunto a ustedes, y retomando el comentario anterior de hace unos minutos, si primero fue el calendario y después las construcciones, ¿a cuántos años nos vamos de antigüedad? Sí. ¿A cuántos años? Ya no nos vamos ni a 20,000 ni a 30,000. Sí, no, pues ahí es cuando ya no cuadran, ¿no? Los datos que se tienen como oficiales, ¿no? Te dice aquí, ya nada más de imaginarlo, te puedes imaginar decenas de miles de años, ¿no? Así es. Cuando menos. Es bastante curioso cómo a través de su creación cultural, que es el calendario o este sistema cronontológico, cómo nos lleva ahora hasta preguntas sobre el libre albedrío, sobre si existe el destino, para ellos sabían que sí existía el destino, ellos vivieron su civilización así, por eso el tonali significa destino, esa es la cuenta de los destinos, ¿no? Entonces era una civilización que lo creía, y ahora vemos el porqué, o sea, ya a través de
de su creación cultural, como es esta cuenta del tiempo, vemos lo que ellos veían. Y eso es así muy, muy, pero absolutamente revelador, porque prácticamente trastoca nuestro sentido común y trastoca todo lo que hemos estado creyendo durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, si me lo permiten, vamos a terminar ya. Voy a dar por terminada la parte de phi, y ahora quiero mostrarles la parte de pi. Bien, entonces vamos a buscar este número pi ahora en este edificio de Monte Albán. Y aquí voy a remitirme a algo que descubrió, no me acuerdo ahorita los nombres de estas dos personas y no las puse en la presentación, pero ya si ustedes buscan en el internet, cuando hicimos el 819, cómo se metió en la parte de la conquista, ahí es donde vamos a encontrar el nombre de estas dos personas que encontraron lo siguiente. Estas dos personas encontraron que si se divide el número 819 entre 260, nos da el valor de 3.15, que es un valor muy, muy, pero muy cercano justamente a lo que es el valor del pi, como lo conocemos actualmente. Quiere decir que si tenemos un círculo que tenga un perímetro de 817 unidades, siempre va a tener un diámetro de 260. ¿Por qué? Porque 800, la relación que existe entre 819 y entre 260 es 3.15. Ya vimos ese 819, lo importante que es. Es tan importante que Tikal, que todas las ciudades prácticamente que hemos analizado están observando ese 819 ontológico. Y el 260, pues sabemos que es la extensión del Tonalpo Wally. La diferencia que hay entre este 3.15 y el valor actual de phi, pues es prácticamente de 8 milésimas. Es muy pequeño. Les hubiera servido perfectamente para construir, para la arquitectura y todo lo que significa construcción a través de este número. Entonces ya vimos, dije, bueno, pues se parece, ¿no? 819 es ese extraño número que ya vimos que se vinculan también con phi, pues ahora también con pi. Como que es la bisagra para conectar uno con otro, no sé, estoy ahorita a lo mejor alucinando, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a verlo cómo se ve en Monte Albán. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en Monte Albán, desde el solsticio de verano, se acuerdan que está el solsticio de verano, tenemos 409 días a la derecha y 409 días a la izquierda, y tenemos esos 819, y en el centro está el solsticio de verano. Aquí está la primera fórmula. 819 entre 260 son 3.15. Pero si utilizamos las mitades, la mitad de este 819, digámoslo, de ese primer segmento, y lo dividimos entre la mitad del Tonalpo Wally, nos acercamos todavía más. No sé si alcancen a ver, porque si hacemos esta división llegamos a 3.1461. Yo aquí de forma cariñosa le puse el pi zapoteco, ¿no? Porque esta relación de 819 está ahí. Y la diferencia se reduce a la mitad. Ya nada más es de 0.0, de 4 milésimas respecto al valor que tenemos en el valor que tenemos de pi actualmente, ¿no? Entonces podemos ver esa posible relación de que sí es posible construir en Monte Albán, a través de los pasos cenitales, esta relación. Y aquí se los quiero recordar lo que habíamos visto justamente. El primer paso cenital en Monte Albán se da el 8 de mayo. Vamos a referenciarlo a este 2021. Y si nosotros le sumamos esos 819 días de los que estamos hablando, llegamos al 5 de agosto del 2023, que es justamente esa longitud que hay entre ese paso cenital y ese paso cenital, y hay 819 días en medio. Y a la mitad tenemos 409 días a la izquierda y 409 días a la derecha desde el 21 de junio. 409 más 1 más 409 son exactamente los 819 días. Ese es el día central, justamente el solsticio de verano. Entonces vemos aquí este segmento de 409 y otro segmento de 409. Y lo mismo tenemos aquí entonces el Tonalpo Wally, porque desde ese 21 de junio sumamos 130 días y llegamos a un 29 de octubre que es de la familia del 52. Es una fecha de alineación astronómica. Y lo mismo para atrás. 130 días antes del solsticio llegamos al 12 de febrero, ese 12 de febrero tan sonado respecto a Teotihuacán. Entonces vemos aquí ya la relación. Si lo hacemos completo, que serían 819
entre 260, estaríamos usando esta fórmula. Pero si lo hacemos utilizando sus mitades, estaríamos usando el 409 y el 130, que está aquí, y entonces tendríamos una aproximación todavía más cercana a lo que es el pi actual. Entonces, aquí lo podríamos encontrar de dos formas. O lo hacemos con el ciclo completo, o lo hacemos con su mitad, y llegamos justamente a esa aproximación de pi, a la que yo, pues, como les digo cariñosamente, le llamo el pi zapoteco, 409 entre 130. 409, que es la mitad del ciclo de 819, y 130, que es la mitad de un dólar por año. Y pues vemos que entonces, pues es una forma en que se puede encontrar esa relación de pi, como que también encontramos phi en el edificio P, o el edificio pi, si se dice en inglés, de Monte Albán. Yo creo que Alfonso Caso le quedó muy correcto que le haya puesto el edificio P a ese edificio, porque es phi y pi. Bueno, ahí es una coincidencia. Pues bueno, yo hasta aquí, creo que ya voy a dar por terminada la presentación. Si no me queda más que darles las gracias a todos ustedes por habernos aguantado ya casi 2 horas en esta charla.